Seguimos aquí en la mañana de la radio. En esta ocasión presentamos al escritor Elvio Huefray, quien presenta precisamente en Paysandú el libro de su autoría, que estábamos viendo que corresponde a una trilogía, pero vamos a hablar del Río de los Jesuitas, y llega precisamente en el marco, en el día de los 160 años de Paysandú Ciudad. Pero hay otras dos publicaciones que seguramente vamos a resumir en lo que es esta presentación. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, gracias por recibirme. Bueno, ¿de dónde viene Elvio? De San José, Aquí nomás. aquí Cruzamos el nomás, puente y estás ahí. del otro lado. Bueno, ¿qué lo incentiva a presentar este libro, a traer todas estas publicaciones, y cuánto trabajo demanda esta investigación histórica? Bueno, ¿qué me incentiva? Hace mucho tiempo que tenía pensado venir a Paysandú, no se dio por todos estos temas de la pandemia, todas estas cuestiones que dificultaron, ¿no? Y lo otro, bueno, se dio la buena voluntad del periodista de acá local, Marcelo, este, que tuvo la gentileza de armar un poquito toda esta gira, por llamarlo de alguna manera, y, y bueno, la propuesta de hacerlo justamente hoy 8 de junio, que cumple 160 años, de alguna manera hacer un pequeño aporte, ¿no es cierto? Trayendo un mensaje fundamentalmente de hermandad, es un poco lo que me preocupa. Bueno, ¿cómo mencionamos ¿Cómo surge? cómo surge la temática de los libros en el entorno histórico? Porque abarca distintas épocas por lo que vemos. Sí, Pero bueno, para comenzar, mencionábamos el título de uno, como es esta trilogía en general. correcto. Bueno, yo tenía esa experiencia de haber escrito otros libros, pero siempre en el marco de mi actividad profesional, ¿no es cierto?, como manuales, ese tipo de cosas. Pero nunca había escrito sobre el tema histórico, pero siempre me gustó, me interesó muchísimo. Y bueno, arranca justo acá en Paysandú el tema porque en una visita de cortesía nada más al museo de Paysandú veo un mapa sobre la pared del padre Joseph Quiroga de 1740, un mapa del que hoy está en la colección Furron en Buenos Aires, de los cuales tiene una copia acá. Y ahí veo justamente esto de la provincia jesuítica del Uruguay. Entonces, bueno, empecé como a tirar de la punta del ovillo, ¿no? Y fue fascinante porque fue ir tirando, digamos, de un ovillo imaginario que me fue dando cada vez mayor formación. Cuando terminé con todo eso, que fueron un periodo de 2 a 3 años, en los cuales la pandemia también ayudó en el sentido de tener tiempo, ¿no?, de estar recluido, me encontré con una cantidad importante de información y me pareció lo más sensato volcarla en un libro para que esté disponible para otra gente que a lo mejor no tenía la posibilidad esa que tuve yo de poder acceder. O sea que más que un libro es un libro de autoría, digamos, como podría ser de relato, es una compaginación de datos y cosas encontradas en distintos ámbitos, libros, biblioteca. Estuve en España, en el Archivo de Indias. Tuve oportunidad después de acceder a varios accesos. Ahora es fácil acceder a accesos virtuales de bibliotecas. Ahora último, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia puso a disposición un montón de mapas que antes no estaban digitalizados. Entonces eso permitió, bueno, acceder a todo, que esta tarde la voy a mostrar, a un montón de mapas que no son españoles, que son holandeses, franceses, que muestran, por ejemplo, dónde estaba Soriano, con absoluta certeza, con mapas hechos por cartógrafos oficiales del rey. O sea, gente, digamos, con un peso argumental que no se puede discutir. Una cosa es encontrar un mapita hecho a mano, pero estos son mapas oficiales del Reino de Francia, que usaban para cuestiones de guerra. Entonces, bueno, toda esta información que después la fui volcando en estos libros, me permiten hacer ahora, armar esta historia, ¿no es cierto? O sea, darle una congruencia a todo esto, ¿no es cierto? ¿Por qué se olvidó a los jesuitas? ¿Por qué acá nadie recuerda nada cuando pasaban todos los días en barco por acá enfrente? Simplemente porque cuando se los echa, que se los echa por una cuestión puramente de egoísmo y de celos,
ellos eran prácticamente dueños de todo Uruguay y dueños de gran parte de Entre Ríos y de Corrientes, de Misiones. Entonces todas esas tierras que eran propiedad de los jesuitas, pues muchas de ellas eran compradas con títulos de propiedad adquiridos, fueron dadas a personas que no las pagaron. ¿Se entiende? Entonces esa cuestión manchó el tema al punto de que después quienes se hicieron propietarios de esas tierras no quisieron saber más nada de esta historia. Porque validar esta historia implicaba validar ese origen no tan claro de las propiedades, ¿se entiende? Y bueno, así es la historia. Bueno, en este caso aparecen nuestros héroes muy cercanos, tanto para un lado como para el otro, porque también aquí hay otro libro que hace referencia a ese tema. A Ramírez de Artigas se refiere. Exacto. Bueno, lo de Artigas se engancha porque los jesuitas, cuando se van, dejan tal cantidad de cosas que había que administrar, entre ellos tierras, ¿no? Y el gobierno de España manda una comisión formada al mando de Félix de Azara. Félix de Azara era un notable investigador, geógrafo, político y militar. Esa comisión de 30 personas estaba conformada por geógrafos, por botánicos, venía camuflada bajo la forma de una investigación científica. Pero ese grupo de gente traía una finalidad mucho más clara, pero que no estaba escrita, que era, primero, qué hacer con esas tierras. Sobre todo para evitar que Portugal se las quede, porque muchas de esas tierras es el norte de Uruguay, el Río Grande do Sul. ¿Se entiende? Y segundo, no declarado, averiguar si quedaba oro de los jesuitas. Porque el rey de España estaba en un problema muy serio de finanzas y se le venía todo el tema después de Napoleón y todo eso que pasó después, y estaba plata. En esa expedición, Félix de Azara viene acompañado por un militar español, Diego de Alvear, padre de Carlos de Alvear. ¿Y a quién contratan como vaquiano acá en esta zona? Que era el único que sabía y entendía y conocía toda esa como la palma de su mano. ¿Quién se imagina? José Gervasio Artigas, capitán de Blandengues. Entonces Artigas participa de toda esa cuestión, funda en Batoví, allá lo que es hoy San Miguel en Brasil, y empieza un reparto de tierras que después da origen a lo que sería su reglamento de tierras. Y él ahí toma conocimiento de lo que era la labor de los jesuitas y toma una verdadera dimensión de todo lo que habían hecho esta gente y lo incorpora a su proyecto en dos maneras. Primero, desde el punto de vista filosófico-político. Segundo, en el tema de la repartición de tierras, que la tierra vaya a gente, a los más desposeídos, a los miserables, como le llama él. Eso no estaba en el ambiente de ningún español. Y tercero, se hace cargo físicamente de todo el desbande que había quedado de los jesuitas, fundamentalmente de los guaraníes, que los toma y los incorpora como ejército regular. Entonces fíjense la impronta que tiene todo esto. Bueno, todo esto es apenas el comienzo de lo que va a ser la presentación hoy del escritor e investigador Elbio Wefray. Es una actividad que se va a realizar en la sala 1 de julio del diario El Telégrafo a las 19:30 horas de hoy. Los esperamos. Muchas gracias.